Bien, aquí está su disco, estamos escuchando la versión de Los Iracundos de la gloriosa Sinfonía número 40 de Mozart, a pedido de Eduardo Luz. ¿Cómo andás, Eduardo? Buen día. Buenos días, estaba escuchando todo el programa y ahora dije, bueno, Neris puso a Los Iracundos en su versión instrumental. ¿Te acordás cuando la escuchamos en la gloriosa interpretación de Waldo de los Ríos? Vos rescataste que Los Iracundos también la habían interpretado a su estilo y la verdad que les quedó maravillosa, ¿no? Me quedó excelente, sí. Un perfil no muy conocido de Los Iracundos, pero eran grandes músicos. Franco se robaba los aplausos porque era el autor de las letras y la primera voz, pero todo el equipo de muchachos allá de Paysandú eran muy buenos músicos y grababan un long play con temas instrumentales, y ese fue que creo que es uno de los que le quedó mejor. Sí, hace unos años estuve en Puerto Montt y en la Rambla de Puerto Montt, mirando al mar, los chilenos hicieron un hermoso monumento de una pareja que se llama justamente así, ¿no? Sentado frente al mar, en homenaje a esa canción que hizo famosa esa ciudad en el mundo entero, ¿eh? Sí, totalmente. Hizo famosa la ciudad y también fue uno de los temas más conocidos de ellos. Y esa ciudad iban a dar un recital, ¿no?, a la ciudad esa, y le hicieron le compusieron un tema y ahí quedó una ciudad que, si se quiere, no es demasiado grande ni tan importante para Chile, pero bueno, pasó a tener presencia en todos lados. Estaba escuchando el editorial tuyo con respecto a las jubilaciones, etcétera, y otros temas, y te quería hacer un aporte. Las jubilaciones de esa que tanto rechazo causan es la denominada jubilación del guerrillero, ¿no?, la que se le conoce popularmente. Exacto. Eso es producto de una ley que, para cambiarla, tiene que tener iniciativa del Poder Ejecutivo, porque es un tema privativo del Poder Ejecutivo. Lo que sí puede hacer el legislador, y yo te diría que me comprometo a hacerlo, porque es un tema que, honestamente, te digo que nunca me detuve, entre tantos temas que uno trabaja, a estudiarlo profundamente, es estudiar el tema y hacer una minuta de comunicación en el cual un legislador o un partido le comunica al Poder Ejecutivo la intención de que ponga atención en ese tema, a ver si quiere pertinente estudiarlo, manejarlo, modificarlo, etcétera. Bueno, pero es importantísimo esto que estás afirmando, Eduardo. Es decir, que el Poder Ejecutivo, que tiene el poder político, porque tiene la suficiente cantidad de legisladores en el Parlamento en ambas cámaras, basta su simple voluntad para derogar esta ley. Eso es lo que vos estás diciendo, y esto es muy importante. No, yo le digo lo siguiente, que la Constitución, con mucha sabiduría, o sea, la Constitución parte de que el legislador, en su afán de conquistar votos, y yo me incluyo, no estoy hablando de los demás, puede incurrir en la demagogia. Ese es el razonamiento que hace el legislador inspirado en Montesquieu. Entonces, para evitar que el legislador tenga la tentación de incurrir en la demagogia y presente proyectos que sean de mucha aceptación popular pero impracticables, por ejemplo, pensá que yo presento un proyecto que diga, bueno, todos los intereses de mora del Banco República, los jubilados no lo pagan. Todos los atrasos de las cuotas del banco hipotecario quedan cancelados. Entonces yo con eso tengo una gran presencia pública. Claro. El constituyente, para evitar que el legislador haga eso, que puede estar tentado de hacerlo por una postura demagógica, le dio la competencia exclusiva en todo lo que tiene que ver con las cuentas públicas, la deuda pública, etcétera, etcétera, al Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es el que maneja la llave de la caja. Entonces, el legislador no puede obligar al Ejecutivo a un gasto. Por ejemplo, yo dijera, bueno, que aumenten las jubilaciones un 300%. Si yo lo puedo proponer, pero la Constitución me lo impide, para evitar que un demagogo proponga eso, sabiendo que el otro no puede cumplir. Entonces, todo lo que tenga que ver con deudas públicas, cuentas públicas, todo lo que tiene que ver con eso es competencia privativa del Poder Ejecutivo. O sea que el Poder Ejecutivo tiene que enviar el proyecto y el Parlamento lo tiene que aprobar, pero tiene que enviarlo al Ejecutivo. En lo que respecta a la jubilación del guerrillero, no sé si es tan fácil para el Poder Ejecutivo enviar un proyecto
derogando o eliminando ese beneficio, porque ahí entran otros aspectos jurídicos que no tenemos tiempo de desarrollar ahora. Pero lo que sí puede hacer el Ejecutivo es, uno de los últimos actos del presidente Vázquez fue la prórroga de esos beneficios a familiares de esos beneficiarios originales. Y esa prórroga se impuso por decreto. El decreto es un acto jurídico de naturaleza normativa que es propia del Poder Ejecutivo, y que el Poder Ejecutivo por sí solo, sin ningún apoyo, sin ningún voto de ningún parlamentario, lo puede revocar por ilegitimidad o por inconveniente. Que eso es una competencia que también tiene la presidencia. Es decir, entra un presidente y dice, bueno, el presidente anterior por decreto impuso tal obligación, y yo creo que hoy eso es inconveniente, y como el que estoy gobernando soy yo, y para mi gobierno es inconveniente, por el mismo acto jurídico lo dejo sin efecto. O puede suceder que el gobierno diga, eso que decretó la administración anterior para mí es ilegítimo, para el anterior era, pero para mí es ilegítimo, entonces yo voy a cambiarlo. Y te voy a poner un ejemplo que casi nadie lo maneja, pero que se ajusta a derecho, a pesar de que puede parecer un poco antipático. En la ley de caducidad, que no voy a hablar de ese tema, que fue ratificada por el cuerpo electoral, y esa ratificación del cuerpo electoral le dio una legitimidad que hoy se está discutiendo, pero que para mí nunca la perdió, pero eso es otro tema. Cuando le preguntaban, la ley de caducidad decía que el Poder Ejecutivo resolvía a quién se juzgaba y a quién no. Y la resolución del Poder Ejecutivo era mediante un acto administrativo que era una resolución administrativa. Cuando le preguntaron a todos los presidentes posteriores a la dictadura, en virtud de que en el pacto del Club Naval se pactó una amnistía, aunque no quedó escrito, hubo una amnistía verbal, reconocida luego por los dirigentes políticos en el futuro. Cuando le preguntaban a los dirigentes políticos, al presidente Sanguinetti y a los otros presidentes, si había que juzgar a los militares A, B y C, sin hablar de los militares, de lo que hicieron o lo que no hicieron, que yo en eso no entro, porque lo que hicieron, lo hicieron, y lo que no lo hicieron, o sea, nadie los va a exonerar de su conciencia. El presidente decía que no se debían juzgar, o sea, amparaba a los militares en aquel pacto por el cual se produjo una amnistía. Ahora, esa resolución del presidente era una resolución administrativa. Cuando vino el presidente Vázquez, le preguntaban al presidente Vázquez si había que juzgar a Mecano o a fulano militares, al mismo que Sanguinetti había dicho que no, y el presidente Vázquez, por un acto administrativo de igual valor al del presidente Sanguinetti, dijo, bueno, aquel acto administrativo para mí era legítimo, porque el presidente lo podía hacer, pero hoy en el 2010 para mí es inconveniente. Entonces yo revoco ese acto. Y lo revocaba, y eso permitió el juzgamiento de los militares. El permiso que el Ejecutivo le dio al Poder Judicial para juzgarlo, que es una ley inconstitucional, no voy a entrar en el tema, pero eso es así. Entonces, esa potestad del Poder Ejecutivo de revocar un acto porque lo cree hoy inconveniente, lo tiene cualquier presidente de la República con su ministro, y como en uno de los últimos actos de Tabaré Vázquez fue prorrogar esos beneficios a unos familiares con cierto grado con respecto al original, eso no fue por ley. Entonces eso sí es competencia privativa del Poder Ejecutivo, que con un simple decreto lo deja sin efecto un día para el otro. Esto que estás diciendo es una gran afirmación, bueno, basado en tu experticia legal, querido Eduardo, porque sería un paso, y un gran paso, ¿no? Lo otro, bueno, se puede decir, bueno, como decía Mujica, cuando se acaba el tiempo biológico, se acabarán también, en este caso, estos gastos. Pero ya derogando la condición de in eternum, ya sería un gran paso, ¿no? Bueno, para mí es más importante revisar la prórroga de los beneficios por decreto al beneficio original que fue por ley. Porque la ley se supone que es la manifestación del legislador, y el legislador representa a la nación, entonces la nación en ese momento quiso esa solución. Lo que no quiere decir que no se puedan derogar, porque las leyes se derogan. Pero las leyes de naturaleza jubilatoria o compensatoria o indemnizatoria tienen una naturaleza distinta a las otras. Que una vez que se otorgan, implican una especie de derecho adquirido. Entonces es un tema de filosofía del derecho que no voy a aburrir a la audiencia.
Entonces, la ley original, la llamada jubilación del guerrillero, que no sé cuántos son, no creo que sean tantas tampoco, porque no, por un tema biológico, como decís vos, eso me parece que habría que es un tema, una cosa juzgada, como se dice. Lo que se puede revisar es el decreto. El decreto que yo asumo la responsabilidad frente a la audiencia, que es mucha, de para el viernes próximo tenerte un informecito preparado sobre el tema. Esto ha disparado una enorme cantidad de mensajes de la gente ilusionada de que haya una voluntad política del Poder Ejecutivo de derogar ese decreto, ¿no? Pero bueno, está este compromiso tuyo de seguir con el tema y de repente motivar al señor presidente, porque tengo entendido que hoy, no sé si comete una infidencia con esto, pero hoy tenés una reunión con el doctor Luis Lacalle Pou. Sí, hoy a las 10:30 el presidente invitó a los legisladores de la coalición para hablar del tema rendición de cuentas y el tema de la LUC y algún tema que pueda plantear algún integrante ahí, pero esos son los dos temas básicos. Una reunión que me imagino va a ser de 2 horas mínima o tal vez 3, así que ahí nos vamos a ver, pero yo lo que voy a hacer es estudiarte el tema para hacerte un informe, porque si se quiere la jubilación del guerrillero, entre comillas, podría tener cierto sustento en el sentido de que fue otorgada a personas, algunos habrá subido al carro, pero en general fue otorgada a personas que tuvieron 10, 12, 15 años presos, juzgados por una justicia que no era del todo independiente, por no decir que no era independiente, presos en condiciones que no es la que debe tener un preso o un prisionero de guerra, vamos a decirlo así. Entonces una forma de reconstruir el país, que eso fue yo te digo que fue una iniciativa de la presidencia de Sanguinetti, que dijo, bueno, para aquel famoso cambio en paz, Sanguinetti, ¿qué propuso? Amnistiar a todos los presos políticos, revisar todas las penas de los presos comunes, de la gente que había cometido hurtos, rapiñas, arrebatos, que no tenían nada que ver con el MLN. También fueron liberados una cantidad en el sentido que habían sido procesados por una justicia no independiente. La reconstrucción de las carreras públicas o los funcionarios destituidos por motivos ideológicos y políticos, la restitución de muchos de ellos, la ley de caducidad para los militares que se sometió a un referéndum si lo ratificaban o no. Es decir, que la salida uruguaya de la dictadura, desde el punto de vista jurídico, fue única en el planeta, única en el mundo, en el sentido de ver todos los aspectos. Eso es extraordinario. Nosotros estudiamos incluso como todos esos pasos se fueron dando rápidamente, porque el presidente Sanguinetti asume el 1 de marzo y al 15 de marzo esas leyes ya estaban aprobadas. Quiere decir que todas esas leyes fueron productos del pacto de Club Naval y que los legisladores durante el verano, entre la elección de noviembre y la asunción del gobierno, noviembre del 84, y la asunción del gobierno en marzo del 85, trabajaron todos esos temas y en 10 días se aprobaron. O sea que eso es algo que habría que detenerse en algún momento a darle el valor que eso tuvo en la reconstrucción de la sociedad. Bueno, después seguimos muchos años con temas pendientes como los de hoy, como los de ahora. Pero ese tema que está colgado eso fue lo que justificó la llamada jubilación del guerrillero. Lo que no sé si se justifica es que un nieto de ese guerrillero, que por motivos personales hizo lo que hizo, perciba, o un hijo perciba eso, porque el descendiente de aquel tuvo oportunidad en la vida de salir adelante por sus propios medios, lo que de pronto su padre, por esa mala opción que hizo, no la tuvo. Entonces ahí está la discusión de la prórroga de los beneficios, que es lo que yo te digo que habría que rever, y que es un tema que, entre los tantos que uno ha dedicado su tiempo, no me he detenido, honestamente lo digo en él, pero como hay una inquietud de la audiencia, y de tu audiencia que es mucha, por un tema de información, me comprometo a estudiar un poquito y tal vez el viernes próximo dar una idea sobre el tema. Bueno, nace una luz de esperanza con este tema, jugando con tu apellido, Eduardo, porque bueno, ni te cuento lo que es la enorme cantidad de mensajes que generaste con esto que estás afirmando, ¿no? Y en 5 minutos que va quedando de tiempo, si el presidente hoy lo cita a todos los legisladores de la coalición, y vos le dijiste que el tema para hablar va a ser el tema de la LUC,
¿Qué significa? ¿Que el Poder Ejecutivo da por sentado de que las firmas están y de que va a haber referéndum? Bueno, lo que opina el Poder Ejecutivo, honestamente no sé decirte. Solo te digo que si presentaron casi 800.000 firmas cuando se necesitaban 100.000 menos, a mí la esperanza que uno tiene de que el ser humano tiene cierta ética, me dice que referéndum va a haber, porque me cuesta pensar que hayan falsificado 130.000 firmas. Allá la Corte Electoral, que está mandando comunicados todos los días, nos está diciendo que hay un número importante de firmas duplicadas, copiadas, de gente fallecida, o sea, nuestro amigo común, el ministro Máspoli, tiene toda esa información. Incluso la está compartiendo como muy bien lo hace, porque la Corte Electoral no tiene por qué ser un coto cerrado, sino que lo muy bien que hace es informar. Entonces puede haber algunas miles de firmas que no correspondan, pero me cuesta creer que el movimiento sindical y el Frente Amplio hayan promovido falsificar más de 100.000 firmas. Entonces, por una cuestión de sentido común, creo que se podría llegar al 25%. Si no se llegara, sería un escándalo, porque sería una señal de que el Frente Amplio y el PCNT nunca van a poder promover un referéndum, porque sería hasta una estafa electoral, serían delitos electorales, porque hay un capítulo de delitos electorales. Entonces, por eso pienso que no van a hacer una jugada tan burda que los comprometa de por vida, cuando promueven un referéndum con todo lo que eso implica y luego las firmas no se llegan porque se falsificaron las mismas. Entonces, por eso lo descarto. Por eso quiero creer que a las firmas se va a llegar. Y bueno, si se llega a las firmas, hay que salir a informar sobre el contenido de la LUC, para cuya derogación se necesitan 1.200.000 votos. Yo en un momento dijo 1.300.000, el ministro Máspoli, que le agradezco enormemente, me corrigió para bien, me hizo ver que yo me basaba en el número de habilitados, pero no tenía en cuenta que de los habilitados para votar en el referéndum hay un 10% que por distintas circunstancias no vota, o sea que vota un poco menos de los habilitados, y si vamos a la cifra real, que son los habilitados, menos los que realmente votan, el número rondaría el 1.200.000 votos, que yo creo que no se va a llegar a que haya 1.200.000 uruguayos que quieran derogar la LUC. Pero para coadyuvar a que no haya 1.200.000 uruguayos, hay que informarles. Entonces yo creo que lo que se va a hacer, por lo menos lo que estamos haciendo nosotros, es informar sobre el texto. No estamos diciendo esto es bueno o esto es malo. Yo en lo personal inicié una acción personal en el cual digo, mire, yo le voy a informar lo que dice el texto de la norma. Y usted luego vea si le parece bien o mal. Acá estoy mirando, por ejemplo, el artículo 44 el artículo 4 de la LUC, que dice: el que al recibir orden de detención de parte de una autoridad pública ejerciera resistencia física al arresto, será castigado con una pena de 6 meses. Lo que dice ese artículo es que si un policía te va a arrestar partiendo que solamente te puede arrestar por una orden de juez competente o cuando estás cometiendo un delito flagrante, ese es el caso del arresto, y tú te resistís al arresto, al delito que presuntamente cometiste y por el cual se te arresta, se te va a sumar la actitud física de rebelarte ante el arresto. Este artículo no está pensado solamente para facilitar el arresto del delincuente, sino que está pensado en la integridad física del delincuente, cosa que la gente no ve, porque de pronto si el delincuente o el presunto delincuente se opone a su arresto y la policía en el afán de arrestarlo lo inmoviliza por la fuerza o incluso con violencia, le puede provocar un daño irreparable a esa persona. Entonces, este es un artículo que protege al detenido. El detenido tiene que pensar que si está rodeado, si está la policía enfrente a él, antes de resistirse, más vale que se entregue, y eso lo va a beneficiar en el juzgamiento que es posterior y en su integridad física ante el arresto puntual. Bueno, si uno explica, mire, esto es lo que la LUC propone, si la LUC te deroga, esto no existe más.
Entonces se va al caso anterior, en el cual para mí el arrestado no tenía las garantías de su integridad física, que esto se lo da, y el policía no tenía la herramienta de saber que si lo arresta con cierta violencia, entre comillas, tiene la legitimación de una ley que lo respalda. Antes se basaban en el desacato, pero el desacato es una figura que se aplica al policía o a un portero. Si yo voy ante él y el portero me dice no puede ingresar sin tapabocas, y yo a la fuerza ingreso, ante ese portero me desacaté. Lo que la LUC entiende es que no se puede equiparar la autoridad que tiene cualquier funcionario público para impedir que algo suceda a la autoridad que tiene la policía, que tiene como función específica la seguridad, para impedir lo mismo. Y bueno, y se quiso hacer algo más prolijo. Bueno, ese es uno de los artículos que se quiere derogar. Bueno, eso se va a explicar. Te mando un abrazo, Eduardo, te despido hasta el viernes. Bueno, gracias, nos vemos. El diputado Eduardo Luz, fue impresionante la cantidad de mensajes que motivó estas afirmaciones de Eduardo sobre el tema de la condición prácticamente vitalicia e in eternum de la ley del guerrillero, como se la conoce ahí en el ámbito parlamentario. Veremos qué nos trae el próximo viernes, porque ha generado mucha expectativa de la audiencia. Cuando son las 9:01 nos estamos despidiendo, invitándolos mañana en la coproducción entre Estado Situación y La Mañana, desde las 7, Estado Situación sábado, y con nosotros el lunes, desde las 7, aquí en CX12 Radio Oriental. Estado de Situación, ustedes no pueden ni deben dejar de escucharnos. Chau.